contento de encontrarme en una librería física, en una librería en la que uno entra y encuentra libros, ¿no? Es una librería en la que uno viene y encuentra el libro que está buscando, cosa que es relativamente común, pero en la que ocurre algo mejor todavía, que es que encuentra el libro que no sabía que estaba buscando. Eso solo pasa en una librería, lo siento. Todos estamos fascinados por la tecnología y lo usamos, igual que atravesamos el Atlántico en un avión y no en un velero, pero creo que es muy importante resaltar el valor que tiene la librería como lugar donde sucede el encuentro con la literatura. La literatura no está en el vacío ni en la nada, la literatura hay que encontrarla. Yo cada vez que vengo, y lo sabe Javier, incluso cuando no está, entro pensando en algún libro, pero inmediatamente ya me lleva a otro. Y yo creo que esa es la función. Es decir, uno está acostumbrado a esa idea caprichosa de que necesitas tener de manera instantánea aquello que quieres, ¿no? Eso es muy engañoso, porque la vida no es así. A mí me parece mucho más atractiva la idea de encontrar aquello, de golpe, aquello que no sabías que querías. Que te tome por sorpresa el libro, porque creo que así es como sucede siempre la literatura, ¿no? Hay otra cosa también tengo que explicar, y es que una de las razones por las que yo me vine a Nueva York es para no presentar libros. Porque, quiero decir, para no hacer vida social, para no hacer vida literaria social. Así que dice, pero estás aquí presentando un libro, y efectivamente, estoy presentando un libro, es una historia llamativa, ¿no? Porque yo recibí un email de Marina proponiéndome presentar su libro aquí en Nueva York, antes de llegar aquí, antes de conocerla y antes de todo, ¿no? Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque me paso la vida no presentando libros, ¿no? Es así, ¿no? Pero no sé si la audacia o la desenvoltura de la petición me llamó la atención, de manera que en virtud de esa desenvoltura y sin conocerla a ella ni haber leído su libro, me comprometí a presentarlo. Y debo decir que a pesar de todo me alegro mucho, no digo a pesar, es decir, que me alegro de estar aquí con ella y con tantos amigos y con otros que no conocemos, para hablar de este libro que, aparte, yo creo que una gran parte de lo que es el libro está contenida en el título, ¿no? Esas criaturas abisales de las que ella habla, las criaturas abisales del título, son las criaturas que de algún modo están en un abismo, ¿no? En un abismo, en las profundidades de un abismo, ¿no? Criaturas abisales son habitualmente los peces que viven en el fondo del mar, y muchos de los personajes, o algunos de los personajes principales que hay en estos cuentos son criaturas abisales, en el sentido de que son criaturas encerradas en un lugar inaccesible, ¿no? Un lugar tan inaccesible como el fondo del mar, ¿no? No sé si acierto, si digo algo que no estoy de acuerdo, inmediatamente me interrumpe y discutimos, ¿no? Pero me gusta esa idea de esos personajes que están como agazapados, como escondidos, que están fuera del mundo, ¿no? Y también hay otra cosa, y es que esos personajes muchas veces llegan a nosotros por un camino que es muy engañoso, que es el camino de una escritura muy natural, e incluso una escritura de una delicadeza o de una suavidad que te lleva como sin esfuerzo a un lugar en el que no esperabas encontrarte. Es una escritura melódica que de pronto, en la cual irrumpe de pronto lo monstruoso. Y eso ese efecto sorpresa es muy chocante para el lector, es chocante y lo deja un poco fuera del lugar en muchas ocasiones, ¿no? Uno empieza un cuento y empieza a dejarse llevar por él, ¿no? Por la música del relato.
veces horroroso, o muchas veces chocante, se encuentra dentro de una fábula. Y una fábula de lo monstruoso y muchas veces también de lo anatómico, ¿no? Son fábulas. ¿Por qué llamo fábulas a los cuentos? Los llamo fábulas porque son historias cerradas en las cuales las referencias naturalistas son limitadísimas, las referencias a lugares o a cosas concretas son muy limitadas, y esa falta de referencias, esa intemporalidad o aespacialidad que tienen en lo que suceden muchas de las historias, se contrapone también a un detallismo a veces también chocante, no siempre es el mismo efecto, llevarte en una dirección y darte un golpe, ¿no? Hay fábulas, por ejemplo, la fábula de esa lengua que aparece en la ventanilla de un avión, ¿no? O la fábula de ese hombre y esa mujer que viven en una vaga selva, no sé si amazónica o primitiva, y que se ven unidos por, no lo voy a desvelar, por una relación amorosa que acaba teniendo una deriva siniestra, ¿no? Y eso pasa en otras veces, en otras ocasiones. La fábula del amor, por ejemplo, los amantes que poco a poco, paso a paso, acaban devorándose, ¿no? O la fábula en la cual seres completamente bondadosos o de los que uno no espera que oculten nada raro o siniestro, revelan algo que te lleva a eso que llamaba, no sé cómo diría Freud en alemán, no es alemán, pero la idea de the uncanny, ¿no? Lo chocante, lo raro, ¿no? Esa familia, ese matrimonio que tiene su bebé, y de pronto está el bebé y está la abuela, y en ese cuadro familiar de pronto ocurre algo que empieza a ser incómodo y que acaba siendo, no voy a adelantarlo para el que no lo haya leído, ¿no? O esa otra con la que he mencionado al principio, de la mujer que va en el avión y mira por la ventanilla, ¿no? Y así, o bien esa otra de los dos amantes. Hay una muy escalofriante de dos amantes que tiene una deriva criminal, ¿no? Siempre creo que es como un recurso parecido. Es decir, es ese fluir de la historia que parece que va en una dirección y que te va llevando a otra. Incluso cuando las historias son más aparentemente naturalistas, hay una de ellas que es una historia que está contada a través de correos electrónicos. Creo que es la más naturalista en el sentido narrativo, ¿no? Porque es un naturalismo que, de eso que en España llamamos casi costumbrista en principio, ¿no? Que es una familia que recibe a la abuela, que se va a quedar con la abuela durante un tiempo, y la cosa empieza así, empieza en ese territorio de lo normal y de lo natural, y de pronto acaba en el horror, ¿no? Y esas criaturas abisales de esta historia no tienen rasgos fantásticos, aparentemente fantásticos, pero tienen un rasgo más extraño todavía, ¿no? O esa otra historia, ya digo, que empieza, hay un personaje que es Violeta, se llama, ¿verdad? Violeta, que es como una chica muy dulce, que se presenta en un circo, y ese circo, que parece un circo como de pintura naif, de pronto va cambiando y se convierte en un circo que a uno le recuerda a aquella película de Todd Browning, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película? Freaks, exactamente, ¿no? Gracias, ¿no? Porque no me acordaba de eso. Y cuando me refiero a esa película, creo que el que la ha visto, que somos todos, se dará cuenta de a qué me refiero cuando hablaba de lo
Hernani y cuando hablaba de la deriva hacia los siniestros, ¿no? La fábula, uno de los rasgos que tiene la fábula en literatura es que es una especie de acción. Tú marcas un principio, marcas un presupuesto y empiezas a desarrollarlo de una manera fatal, ¿no? En este caso, en el caso de esta fábula, el principio es de una persona que es impenetrable. Y Marina hace a veces cosas que es llevar lo literal, el significado literal de las palabras, ¿no? Darle una consistencia física, ¿no? Decimos, esta persona es impenetrable. Y ella, de esa manera de hablar, ese giro verbal de lo impenetrable, se convierte en literalmente impenetrable. Y en esa naturalidad está lo monstruoso, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención mientras leía, y por eso yo lo quiero preguntar aquí, y me gustaría que ella nos lo contara, es de dónde salen esas historias. ¿De dónde sale, por ejemplo, la historia de esa chica angelical que llega al circo y sigue por freaks y acaba en una especie de gangbang multitudinario, ¿no? Es decir, de qué modo llegas a partir de un principio, cómo surgen esos principios y cómo van derivando. Tú sabes hacia dónde vas, tú sabes desde el principio hacia dónde vas, o te encuentras con esa deriva monstruosa. No, yo cuando empiezo a escribir siempre tengo que saber hacia dónde voy. Para mí es muy difícil, nunca me siento delante del papel a ver qué sale, ¿no? Bueno, hay autores que lo hacen y funciona muy bien, pero yo necesito exactamente saber hacia dónde voy. Y las historias salen en su mayor parte de experiencias propias, ¿no? O ajenas, pero reales. El caso del impenetrable pues, fue precisamente de un señor que me llamó impenetrable y yo justamente hice pues eso, pasar la literalidad al cuerpo. Y, sí, o son todas historias realmente, pues por ejemplo la de Hannah y Jano venía de una tradición amazónica real que consiste en que el castigo tras un crimen de sangre, tras un asesinato, es precisamente que el criminal cargue a la espalda con el cuerpo del asesinado durante una semana, ¿no? Entonces, esa es una tradición que existe y yo pues, simplemente le di forma. ¿Y cómo pasas de que está ella aquí, no? A mí hay una cosa que me llama la atención y que me provoca inquietud, y es el modo en que se pasa en tus historias de la pasión amorosa a la destrucción. Creo que es un rasgo que atraviesa muchas de ellas, ¿no? Sí. Es decir, he hablado antes de esos amantes que de nuevo es convertir en literal una expresión, ¿no? Es decir, los amantes dicen, por lo menos en español se dice, ¿no? Te como, ¿no? Bueno, pues en este caso se lo toman en serio. ¿Cómo? Sí, el próximo libro ya, pues, la pasión amorosa a veces se queda en pasión amorosa, no se llega a escribir. Pero este libro sí que lo escribí en una época pues, muy productiva, pero también muy dura personalmente. Entonces, de alguna manera, pues, en todos los cuentos hay un desenlace trágico. Seguramente por mi propio estado de ánimo, ¿no? Igual podría leer, ¿no? Para ilustrar eso. Sí, son dos amigas que van a leer Ana. Va a leer una historia, el principio de una historia, Ana mejor porque para que no sea tan largo, de este libro, y Katia más tarde leerá un trocito del próximo que se llamará Aurática. Un poquito
semanalmente a mitad. Igual podría estar bien que tú explicaras antes la génesis del cuento este, ¿no? ¿Vale? Pues este cuento surgió de la experiencia que tuve con una amiga que estuvo 2 años en coma, que pensaba que todos pensaban que no tenía ningún tipo de percepción y resultó no ser así. Ella pues escuchaba todo y yo lo único que ficcionalicé fue que en la historia ella estableció una comunicación con su compañero de habitación en el hospital. A través de su imaginación ella es capaz de elaborar un mundo interno que el exterior no es capaz de ofrecer, puesto que considera que no escucha, que no siente, ¿no? Con toda la tortura que eso supone, porque obviamente pues ella era consciente de todo. Entonces ella también dialoga con las palabras que la madre, sin saber que ella escucha, le dice, ¿no? Entonces, podemos ver. Vale. No, Ese cuento, yo hablaba al principio de la condición aislada o abismal de los personajes, ¿no? En este cuento esa condición está muy remarcada porque ese personaje está como en el fondo del mar, pero paradójicamente está ausente y está presente, ¿no? Creo que es lo que le da la fuerza al relato. Fred y la máquina. Hay 3 personas alrededor de mí, como casi cada tarde. Mi madre nunca falta, y generalmente vienen sus 2 hermanas acompañándome, como ahora, mis 2 tías. Llevo 2 años tumbada en esta cama, en la habitación del mismo hospital al que me trajeron cuando me caí de la moto. 2 años. Cuando una está en coma, no saben cómo se pasa el tiempo. Algunos días parecen semanas, algunas semanas parecen pocas horas. En mi estado me soy incapaz de calcular cuánto hace que estoy aquí, pero con las conversaciones de mis familiares y de las enfermeras, voy sacando no solo esa información, sino también otros muchos datos, que a veces me aprietan como pellizcos. Por lo visto no hay esperanzas de mejora, y mi madre susurra 100 veces al día mi nombre. Inés, Inés, Inés. Y cada vez que lo hace, un latigazo me hiere la garganta. Pero mi garganta no traga, ni se contrae. Y en realidad, ninguno de mis dolores es del todo físico. Por eso, cuando utilizo expresiones como un latigazo me hiere la garganta, solo quiero dar a entender así una fuerte angustia, porque a los postrados como yo no les puede doler más que el entendimiento. Si supieras cuánto me gustaría que pudieras oírme ahora, me dice mi madre. Y yo me río por dentro. Y pienso que si ella supiera cómo eran las palabras, por sí misma me taparía los oídos con cera caliente. Pero no lo sabe, porque creo que se supone que mi percepción es la misma que la que pueda tener el picaporte de la puerta que lleva el baño, solo que yo no llevo a nadie en ningún sitio. Creo que la habitación donde me tienen es bastante amplia, porque desde la puerta hasta mi cama cuento entre 10 y 12 pasos de hombres, algunos más en tamaño. Mis visitas comentan esta altura y elogian las facilidades del hospital como si se tratara de un hotel. Eso es porque los que me han querido mucho son ya los únicos que siguen viniendo. Se han vencido ante 3 palabras que quedan como último recurso de los desafortunados. Podría ser peor. No, mamá, no, tita, no podría ser peor. Uno se haga igual en un pozo de 2 metros de profundidad que de cielo. La agonía es una esponja que cuando se empapa en la
sobre más. Yo estoy empapado, más allá tan solo la muerte. El único cambio que modificaría mi situación, sin embargo, el más aborrecido por mí. Muerte, te aborrezco. Ojalá fueras persona para escupirte a la cara. Ojalá yo también fuera persona para poder escupirte a la cara. Pero todavía no me ha llegado el momento, y escucho a mi madre recordando en voz alta. Inés, mi niña, no hay noche que pase que no se me vengan a la cabeza tus palabras. Cuando varias veces, y con una suerte de augurio fatal, me pediste que si algún día quedabas en coma, jamás permitiera que se te desconectara. Sí, mamá, yo me acuerdo perfectamente. Tú siempre me decías que aquella era una advertencia innecesaria, y que no estaba bien recrearse con el pensamiento de alguna desgracia. Pero yo no me recreaba. Yo solo quería que, en caso de encontrarme como ahora me encuentro, pudieras interpretar esta caja negra que soy a través del registro de mi voz antes del silencio. Cierto que en aquel momento mis palabras parecían el tono de la precaución, y en su humildad estaban lejos de mostrar la naturaleza clarividente con que se muestra el hombre. Pero ahora veo que aquellas fueron mis palabras más aceptadas, las más útiles. Y me alegro que con ellas me diera tiempo de advertirte que puedes dejar de visitarme si te cansas al cabo de los años. Que puedes aceptar la idea de que me maté el día del accidente. Que puedes negar que alguna vez me pariste, si es que así sufres menos. Todo lo que hagas me da igual, salvo interrumpir para siempre este hilo que me queda de vida. Una maquinaria que me da la posibilidad de respirar, el pulso, la nutrición. Una maquinaria a la que visitas deberían dirigirse como si fuera yo, a la que tú, mamá, deberías acariciar también de vez en cuando, porque en ella está el foco que caldea mi camino. Sin embargo, cuando alguien entra en esta habitación, viene a verme a mí, y se olvida de esta extensión mía que son unos tubos, unos líquidos, unos cables. Y ocurre que hay ocasiones en las que también a mí se me ignora, y pienso incluso que quien viene a esta sala viene a verse a sí mismo. Ambas, la máquina y yo, nos unimos entonces en la exclusión. Alguien, un conocido o un familiar entra, actúa el termostato para ajustar a su gusto la temperatura de la habitación. Se sienta enfrente de mí, lanza un suspiro, supongo que me mira. Y entonces empieza un monólogo que no tiene nada que ver conmigo. Un diálogo donde yo soy la mejor interlocutora, porque nunca llevo la contraria. A más de uno le falta el pudor. Alicia, Román, ¿por qué me decís esto que ni yo quiero escuchar, ni vosotros queréis que se escuche? ¿Por qué no lo tragáis como haría si yo pudiera sostener la mirada? Pero en realidad desde mi pensamiento transijo en casi todo, y desde mis circunstancias estoy agradecida como perra adoptada, porque ninguna de mis parientes parece haber dado muestras hasta la fecha de querer interrumpir mi mantenimiento mecánico. El momento crítico ya ha pasado, cuando el jefe del equipo médico que se ocupa de mí le ofreció a mi madre la posibilidad de que mis órganos terminaran en otros cuerpos. Mi madre no se rindió al canto de las sirenas, a la retórica de un doctor que insistía en que evaluara la trascendencia que mis riñones, mi corazón, las córneas de mis ojos tendrían para socorrer la vida de otras personas. Mamá, tú desoíste toda petición, hiciste bien, que cada cuerpo acarree con su propio deterioro. No quiero que mis órganos jóvenes envejezcan en personas ajenas, que los hijos salven a sus padres si quieren, y los padres a sus hijos, pero yo me quiero entera, y sin tener descendencia. Tampoco tengo nada que dejar a mis mayores, y por eso me ofrezco como ente. Mamá, no tuve tiempo de regalarte una vejez dulce y despreocupada, pero aquí tienes lo máximo que una persona puede dejar, su cuerpo intacto. Y tú, doctor, que le hablabas a mi madre de la generosidad de los donantes, ¿acaso podrías tú siquiera soñar con ser la mitad de generoso que yo? Jamás, porque yo, Inés, soy la herencia de mí misma. Algo bueno ha hecho este doctor a pesar de todo, y a pesar de que ni él mismo podrá advertir que uno de sus actos ha cambiado mi estancia en este hospital. Una decisión suya ha hecho mi historia de manera tan rotunda como el choque contra el asfalto la noche del accidente. Después de llevar 2 años alojada sola en esta habitación, sin compartirla con nadie, hace 2 meses escasos que dispuso instalar otro paciente que quedó en un estado semejante al mío después de ser arrollado por un autobús. Tuve suerte y no murió. Agradezco su atropello. Fredo es su nombre. Compré el entrado complacida en mi tercer año aquí. Como a mí, vienen a visitarme cada día, aunque con más frecuencia, como es lógico, dado que prácticamente acaba de llegar.
Inés, hija mía, mira qué lástima. Allá al lado han puesto a un paciente tan joven y guapo como tú, me decía mi madre el día en que llegó ahí. Y yo pensaba que ojalá todas las lástimas fueran como aquella. Ahora, mientras recuerdo su llegada, él sigue ahí, a 2 metros escaso de mí, conectado al mismo tipo de aparatos que yo, por los mismos tipos de cables, ingiriendo la misma comida que yo, por los mismos tubos. Fredo, mi hijo, suspira su padre. Inés, suspira mi madre. Y su voz ya no me suena igual. Y unida a la voz del padre se me antoja un coro que canta el encuentro final y la unión de los seres. Entonces, como un picotazo me impulsa a las sienes. Cuando pienso que quizás él esté sumergido un paso más allá, en la oscuridad absoluta, ausente de cualquier tipo de percepción. Pero quiero decirme que no. ¿Por qué habría de ser así, si nuestras circunstancias son análogas? Si con él vivo una repetición de mis primeros meses, las conversaciones de los médicos, de sus allegados, hasta los olores se repiten. Fred es el gemelo que nunca tuve, y nuestra semejanza me lleva a sentir por él el afecto más poderoso. Este sentimiento tiene que ser recíproco, no puede ser de otra manera. Fredo y yo, criaturas de una única gestación, nos amamos sin tocarnos en la sala de un hospital lleno de testigos, y nos sentimos dichosos. Yo creo que en este cuento hay una cosa que se ve que tiene más sentido cuando se lee el libro entero, que es que cada historia es una voz en primera persona casi todas. Y cuando esas voces se van sucediendo, la combinación forma una especie de polifonía. Cada historia está contada desde un lugar muy íntimo, desde un lugar muy cercano a su propio corazón, ¿no? que es una voz. Esa voz de ti, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que es por mi propio. Pues yo creo que normalmente están narrados en primera persona por la cercanía que yo he tenido con las inspiraciones de cada historia, ¿no? Pues en este caso era una amiga, sí, podría haberlo narrado en tercera persona, pero cuando ella me contaba su historia, yo sentía tal empatía con ella que al final pues, no era capaz de distanciarme, ¿no? Para una tercera persona. Claro, sabes, eso tiene un efecto poético muy poderoso porque son voces paradójicas. Son voces que la historia la conocemos a través de una voz que es imposible. Sí. Es decir, la paradoja poética de que estamos escuchando la historia de una persona que está separada por el silencio del mundo, la estamos escuchando desde su interior. Sí, exactamente. Y escucha las voces, es decir, que sabes la voz que va, desde la cual va a estar contada cada historia cuando empiezas a contarla. Sí, normalmente sí. Siempre, yo no sé, porque ha habido muy pocas ocasiones en que he cambiado la persona, ¿no? Vale, pues si veo que no me funciona. Pero normalmente, no sé si es algo intuitivo, pero cuando me pongo a escribir, directamente sé qué persona lo tiene que contar. Es como que me lo pide el personaje de alguna manera. No lo decido tanto yo, sino el personaje. Tú eres consciente de ese choque que yo decía al principio, es decir, tú eres consciente de que estás jugando con el contraste entre la melodía de la escritura y el choque y la sorpresa agazapada casi físicamente en algún momento de la historia. Ahora soy consciente. Al principio, cuando lo escribí y cuando lo publiqué, yo no era consciente de nada. Es decir, yo no... Ahora sí, ¿no? Porque después de las lecturas que me han hecho, de pues a lo mejor tengo un poco más de experiencia, de las clases, los talleres, de todo, pues
ahora soy más consciente de los efectos, pero al principio cuando lo escribí, yo realmente no me planteaba nada ni sabía tampoco el efecto que aquello podría causar. Entonces el registro, en este cuento se ve igual que en otros, ¿no? Se ve la diferencia entre el deslizamiento del registro, digamos, natural, ¿no? En este cuento, en principio, se está contando algo que no hay nada fantástico, ¿no? Igual que en otro cuento que empieza con que son de nuevo dos amantes que tienen sus amantes. Cuando uno ha leído varios cuentos en el libro de Marina, ya empieza a desconfiar de los amantes, ¿no? Empiezas y dices, te sientes conmovido o atrapado con la intensidad de lo que está pasando, pero al cabo de los 3 cuentos ya sabes que eso va a tener un precio espantoso, ¿no? Es decir, que el deseo siempre va a llevar a otro sitio, ¿no? Y en otro de los cuentos el deseo lleva a una innovación tecnológica muy interesante, que es al aprovechamiento energético, ¿no? De la pasión amorosa. No sé si puedes explicarlo, porque yo creo que si aquí hay alguien dedicado a la ciencia puede pensar en un aprovechamiento de eso que tú planteas como una fantasía, puede tener una utilidad práctica en algún momento, ¿no? Sí, era el cuento, bueno, se trata de una energía copulativa, se llama, ¿no? Trata de obtener energía eléctrica a partir de los movimientos de una pareja en la cama al hacer el amor. Eso en realidad tampoco es tan creativo, eso no es mío. Pues hay ya discotecas que están estudiando producir la luz a partir del movimiento de la gente al bailar, ¿no? Pues tampoco es tanto mérito, ¿no? Porque la gente dice, qué imaginación, pero en realidad pues eso ya está, solo lo he pasado a otro contexto. ¿En qué registro te sientes más cómodo? ¿En el registro de lo natural o en el registro de lo fantástico? Es que para mí lo fantástico es natural. No, de verdad, porque todo, incluso el cuento más que tú podrías decir, esto nunca podría pasar, ¿no? Pues para mí. Hay varios que nunca podrían. Pero eso puede ser una obsesión, una pesadilla, hay cuentos que vienen de pesadillas. Pues el de la lengua, por ejemplo. Bueno, la pesadilla que tiene su buen momento. Sí, pero es real, ¿no? Porque pues, te despiertas y dices, Dios mío, ¿no? Entonces, quien lo haya leído sabe. Y hay momentos que a mí me sobrecoge un poco la crueldad de lo que sucede. Y de nuevo me produce mucho, no sé cómo llamarlo, turbación, es el contraste, ¿no? Hay un cuento que a mí me parece muy, que me inquieta, ¿no? Que me desasosiega, ¿no? Es el cuento de esa mujer que en virtud para el cumplimiento de una pasión amorosa extrema acaba en el crimen contra su propia carne, ¿no? ¿Tú qué sientes? ¿Qué sentías cuando estabas inventando eso? Cuando lo estabas escribiendo. ¿Te refieres al libro al que ella encarcela con...? Sí. Pues también una historia real. Bueno, no lo llevo realmente. Es la vida. Todo depende de las amistades. No, era una amiga pues, que tenía una celositis muy intensa, o sea, era realmente un problema psicológico gravísimo. ¿Cómo se llama esa palabra? Me parece que es celositis, en términos psiquiátricos. Y pues básicamente no, pasó todo lo de la historia, excepto que no le llevó a la cárcel para separarle del mundo, ¿no? Pero esto, sí. Entonces las cosas son peores todavía de lo que me imaginaba. Es un libro realista. Yo
pensaba que era un libro de fábula y ahora resulta que es un libro realista. No sé. ¿Y de dónde vienes tú? Es decir, al principio has dicho de dónde salían algunos de los cuentos, ¿no? De trasladar la literalidad verbal a una literalidad física, pero literariamente, ¿de dónde vienes? Este es tu primer libro, se supone que en el primer libro un escritor se le nota mucho la herencia o la deuda que tiene con la literatura, ¿no? ¿De dónde vienes tú como escritor? Yo realmente, y es algo que me preguntan a menudo y todavía pues no, yo puedo decir los autores que admiro, pero tanto como decir los que porque en realidad este libro yo creo que viene de obsesiones tan antiguas que tampoco sé yo rastrear autores precisos, ¿no? Me costaría trabajo. Es que yo no me cuento, ¿no? Te digo. No, igual también la gente me dice, sí, es raro porque parece como que no haya, realmente no se sabe de dónde vienen las influencias, obviamente tienen que estar, pero en fin, en los orígenes, pues mi primera lectura viene de Kafka, ¿no? Pero desde ahí ha llovido mucho, entonces, pues no sé realmente de dónde. Sí, Kafka evidentemente tiene el sentido de la fábula, ¿no? Sí, la construcción de la historia como cerrada, una fábula cerrada, ¿no? Sí, sí. Y sí, cuando uno hace un libro y lo publica, generalmente hay un decalaje, porque ya está pensando en otro libro, ¿no? Casi siempre los libros son ya anacrónicos cuando uno los publica, ¿no? Sí. Entonces, ya que creo que tienes preparada que se va a leer algo de tu próximo libro, Sí. pues igual no, a mí me gustaría saber, y creo que nos podrías contar, en qué ha cambiado tu escritura después de este primer libro, porque uno cuando hace un libro lo que hace es, sobre todo la ventaja que tiene publicar es que uno se limpia, ¿no? Es decir, uno se como un globo aerostático, tiras el lastre, te quitas el lastre y puede salir, ¿no? A mí cada vez que publico un libro la sensación que tengo al principio es de ligereza. Eso adiós, eso se ha ido, ha desaparecido y no puedo volver a eso. Así que me pregunto dónde vas ahora y si es muy distinto de lo que estás haciendo, de lo que has hecho en este libro. Sí, yo creo que sí es muy distinto porque es una escritura más consciente, ¿no? No significa a lo mejor que sea mejor, a veces pienso que el primer libro pues tenía más frescura, ¿no? Pero me parece un libro más meditado, es decir, que ahora cuando me siento pues estoy pendiente de ciertos factores que antes no tenía en cuenta tanto, pues era más intuitivo. Viene mucho, ahora estoy trabajando mucho con imágenes, en realidad yo siempre trabajo con imágenes. Y casi todas las historias se han producido a través de una imagen, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta de que va a leer Katia, de Minotauro, que se viene en fin, lo trabajé pensando en una imagen también de uno de mis pintores preferidos, que está aquí, que se llama Walton Ford. Y pues, es un libro bastante diferente, pero muy meditado, muy trabajado. ¿Y te has arrepentido ya de este que estamos presentando? No, o sea, yo en realidad cuando se publicó mi editor me dijo, ¿qué tal? ¿Ya lo has leído, no? Y la pregunta me resultó extraña porque pues, yo nunca leí el libro después de publicarlo, ¿no? Para mí, en cuanto lo entregué y se publicó, pues ya me olvidé de él. Le agradezco muchísimo porque, pues, en fin, ha tenido muy buena acogida y como primer libro, pues, ha sorprendido mucho, ¿no? Pero ya estoy en otra cosa, ¿no? Yo creo que eso también es sano, ¿no? Poder cerrar la página y decir, pues ahora hay que avanzar un poco y pensar en lo siguiente, ¿no? Entonces, es un primer libro y estoy contentísima, le tengo mucho cariño, mucho amor, pero ya está pues, más olvidado porque lo necesito olvidar para hacer algo nuevo. Pues
creo que van a leer, ¿no? También, Sí, gracias. Esta es la pintura de que hablaba Marina, la pintura de Walton que está allá atrás. ¿Sí me oyen? Miotauro. Dicen que yo inicié un nuevo ganado, cuando, hace 14 años, di a luz a un niño con cabeza de toro. Yo defendí que ese hijo era fruto de un padre como él, pero nadie creyó en su existencia, porque la gente simplifica y supone que lo único no existe. Esto, junto con la realidad de mi inclinación animal, hizo que se extendiera el rumor de que el padre era un toro de tantos. No me dejaron ver al niño y lo arrojaron al campo, pero durante mucho tiempo escuché que el que fue destetado no solo había sobrevivido al abandono, sino que estaba creciendo como gran semental en la constitución de una nueva especie. Mi hijo, semilla de un ganado salvaje de hombres astados, crecía, ennobleciéndome como rey de un rebaño sin pastor, nómada y esquivo. Pocos pudieron verlos, pero de vez en cuando llegaba una voz nueva al pueblo, anunciando que, desde algún risco, siempre lejano y oculto, había visto a los minotauros. Las descripciones coincidían en asegurar que el grupo iba aumentando, y antes del último mes de mayo se calculaba que había unas 20 reses, 20 cuerpos de hombre y 20 cabezas de toro bravo, coronándolos. Si yo no hubiera sabido que en algún lugar pasía esa manada, que la carne de mi carne se extendía en una familia de toros erguidos, de hombres rumiantes de hierba, quizás habría terminado por ceder a los intentos del pueblo, por reisentarme en los parámetros de sus casas, sus pasillos, su sexualidad. Pero a pesar del misterio con que me trataron, la existencia de un linaje tan excepcional es demasiado poderosa como para que no llegara a mis oídos. Es cierto que algunos hablaban de la raza de los minotauros como de una leyenda, pero se decía que quien perseveraba en las leyes discretas de su búsqueda terminaba por verlos. Había incluso quien se echaba el rifle a la espalda, con la fantasía de dar caza a algún ejemplar. Pero no se puede colgar la cabeza de toro en la pared sin disparar primero al hombre, al pecho desnudo del hombre. Y, sin embargo, cuando el cazador conseguía encañonarlo, tras la cruz de mira del arma, el párpado iba cayendo, vencido ante la visión del torso joven de un semejante. Tampoco se atrevió nadie a disparar cuando lograron cazar al primer minotauro, pero no por ello renunciaron al trofeo, porque se encontró una justificación aceptable para enfrentarse a aquel cuerpo que desmentía su cabeza, torearlo en la plaza. Para la lidia me escogieron a mí, no solo porque era diestra en las artes del toreo, sino, sobre todo, para castigarme, para que me enfrentara a mi ser querido y le sacrificara como a cualquier toro. La sentencia sería clara. Si como animal sería mi espada, su muerte no habría de lamentarse. Si, por el contrario, el hombre adivinaba la trampa y se me imponía como rival, había que reconocerle el derecho a la vida, olvidar su cabeza y creer solo en su cuerpo. Era 7 de mayo, pero lo que debería haber sido la gran celebración de la primavera no terminó como todos esperaban. Y ahora que estoy embarazada, por segunda vez, la gente hace apuestas. Y nadie me mira la cara, sino al vientre preñado, para mirar su forma, para ver cómo va creciendo y averiguar si lo que llevo adentro será un niño u otra bestia, concebida con aquel a quien querían que matara. Yo no les digo nada, pero la próxima vez no me encontrarán. Yo misma cortaré el cordón umbilical de lo que venga, me lo cargaré a la espalda, mientras me mastico la placenta, y buscaré el rastro de la manada, para abandonarme, salvaje, al empuje que mi rebaño quiera darme. Igual si alguien quiere hacer una pregunta, se ve que hay
hay cierta continuidad de tu obra. Eso era al principio, solo. Porque está bien historia, La fantasía anatómica. Ya, el límite. ¿Eh? Chicos, ¿una pregunta? Los tengo amenazados de mucho problema. Cuéntanos un poco sobre este cuento. ¿De dónde salió? ¿Dónde te vino la inspiración? Pues a mí me interesa mucho el cuerpo híbrido, ¿no? Y qué más híbrido que un animal y una persona. Entonces, también pues, culturalmente, como vengo de España, y pues allí, en fin, las corridas de toro pues, tienen una gran importancia, se me ocurrió que podría ser un cuento con bastante fuerza en manos además de una torera, ¿no? Me pareció interesante, estuve hablando mucho con toreras españolas que, bueno, no se reconocen porque es un mundo de hombres, pero hay toreras españolas mejores incluso que los hombres, ¿no? Entonces, Los estudios que estás haciendo ahora son muy diferentes que lo que hacías hace un poco, ¿no? sí. ¿Han cambiado tu manera de escribir? No sé si oyeron. Sí, yo creo que si formalmente mi escritura ha cambiado. Por los estudios que estás haciendo ahora. Ah, bueno, en realidad este libro Aurática estaba ya casi definido antes de entrar ahora en el programa, ¿no? Pero bueno, obviamente sí va a influir porque pues, todavía tengo que revisarlo todo y seguro que sí, porque además también pues están sujetos a la opinión de compañeros, ¿no? Y sí, seguro que sí. O sea, soy mucho más consciente, además cuido más el lenguaje, muchísimo más que antes. Pues igualmente pues, Criaturas Abisales tiene un lenguaje también muy meditado, ¿no? Fue muchísimo trabajo realmente, o sea, no estoy... Pero el de ahora creo que está, yo creo que es más poético también, tiene más ritmo quizás, sí. ¿Y no piensas hacer una novela? Esa es siempre la pregunta. Pero es que interesante, pero no, o sea, yo nunca he pensado en hacer una novela, a lo mejor pues la vida da tantas vueltas, ¿no? Pero por ahora me encuentro mucho más a gusto con el cuento y lo defiendo de corazón, o sea, no es fácil defenderlo, sobre todo cuando las editoriales piden novelas, ¿no? Entonces, en fin, tuve suerte, pero bueno, ahora el libro Aurática también es de cuentos, el teatro también me interesa, pero básicamente el cuento. Y yo creo que para ahora, de aquí a un futuro bastante lejano, voy a seguir con el cuento. Pienso que para mí es un reto muy grande escribir un cuento y lleva mucho tiempo. El otro cuento de tu amiga, la que estuvo en coma, le preguntaste, le pediste permiso para contar, para hacer una versión de ella, ¿qué le pareció? Y la otra pregunta relacionada es, tus amigos ahora tienen miedo, ¿no? De contar porque saben que a lo mejor o no. No, bueno, yo intento ser respetuosa, ¿no? Entonces, yo nunca escribiría un cuento basado en una historia real sin pedir permiso, ¿no? O lo haría tan irreconocible, pues que tampoco importaría, ¿no? El cuento este de mi amiga en coma, sí, claro, le pedí permiso y se lo vi, lo estuvimos trabajando juntas, ¿no? Pero, y de hecho es una chica francesa y lo están estudiando en dos sitios, de hecho, lo están estudiando en la Universidad bueno, el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Málaga y en Lyon lo utilizan en fin, para animar a los pacientes, a los familiares de los pacientes en coma.
Despertó, sí. Yo Despertó. tenía un comentario respecto a este cuento, es el único que he leído. Y inmediatamente me vino a la cabeza la comparación con Hablé con ella de Almodóvar. Inmediatamente yo vi el cuerpo, en mi imaginación, el cuerpo de Alicia, que está prostrado durante toda la película y estetizado bastante. Y me pareció que la única manera de dar voz al cuerpo sí es solo escribir. Como tú escribes desde adentro y Almodóvar lo hace desde afuera. Y el objetivo de la película es como animar a la gente que hay que hablar y sí que oyen, pero tú haces algo totalmente contrario, sí, porque das voz a este cuerpo y no sé si es una pregunta o una reflexión que se puede hacerlo solo por escritura. Yo no veo manera de hacerlo con cámara o con métodos visuales. Sí, eso es curioso, además, eso es muy buena pregunta, ¿no? Porque tengo un amigo que quería hacer un cortometraje sobre uno de mis cuentos y él proponía, es curioso, ¿no? Pero proponía Fred de la Máquina. Y yo decía, es que eso es, de todos es el que menos apropiado me parece, ¿no? Porque eso es, Fred de la Máquina solo hay palabra, no puede haber otra cosa que palabra, ¿no? Entonces, sí, es buena pregunta. En la película lo harían con voice over. Sí, claro. Sí, exactamente. Entonces, pues sería sin sentido. Marina, yo tengo una pregunta. Mira, los personajes son personas, ¿cierto? No en el cuento, pero ¿por qué criaturas? ¿Por qué criaturas? Bueno, eso viene de una... En verdad se van a llamar cuentos apnea, porque yo practico la apnea, no sé si todo... Es mejor título. Y después lo cambié, ¿no? Y las criaturas solitarias, como dijo antes Antonio, son las que viven en las zonas afóticas, sin luz, ¿no? Y a pesar de eso, pues no solo sobreviven, sino que brillan, ¿no? Y me parece que todos los cuentos, aunque son muy raros, pero todos son supervivientes y fuertes y al final pues pueden brillar. Pues, ¿no? Bueno, chicos, tenemos los libros de Marina y Antonio por aquí. Hay que pagarlos. Tenemos la gran sección de español ahí también. Tenemos el 24 de febrero, el viernes que viene,